la charla del profesor Jesús. Enseguida tenemos la charla del profesor Pablo Calcina. El título de la charla, sí, Pablo, ya estás, ¿no? El título, disculpe el retraso, Pablo. Sí, hemos tenido algunas dificultades técnicas al inicio de la mañana. Bueno, el título de la siguiente charla es Internet de las Cosas, pasado, presente y futuro. Está a cargo del doctor Pablo Calcina Cori, ¿sí? Un breve histórico. El profesor Pablo Calcina, ¿no? Actualmente es profesor invitado por la Universidad Nacional de San Agustín. Es egresado, ¿no? de Ingeniería de Sistemas de la UNSA, obtuvo los grados de máster y doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Durante su trayectoria profesional ha liderado diversos proyectos de desarrollo de software en startups y empresas de tecnología. Y sus principales líneas de investigación son inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Entonces, con ustedes el profesor Pablo. Pablo, bienvenido. Hola Edgar, buenos días a todos. Voy a ver si funciona el video. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, ahí estamos bien. Ok, bueno, entonces nuevamente me reitero mis saludos a todos ustedes. Gracias por la invitación también. Es un honor estar acá presentando un tema junto con toda esta constelación de exalumnos que vienen a prestigiar, ¿no? esta semana de computación de la UNSA. Bueno, entonces, gracias por la amable presentación también. Voy a presentar un tema sobre la especialidad que hice en el doctorado, que es Internet de las Cosas. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla ahora. Bueno, mientras comparte la pantalla, quería hablarles un poco de este tema de Internet de las Cosas, que es un tema que está muy, digamos, muy de moda, ¿no? Todo el mundo está queriendo investigar Internet de las Cosas. Y la verdad, Internet de las Cosas es un tema sumamente actual, sumamente necesario. Entonces, en la presentación de hoy quería traer una discusión sobre las perspectivas de Internet de las Cosas, el pasado, cómo se originó, cómo se pensó inicialmente o qué expectativas había y cómo ha ido evolucionando hasta ahora y dónde estamos y después qué opciones hay, ¿no? Quería hacer una discusión sucinta, breve, para que después podamos discutir de forma grupal. Entonces, no sé si se ve mi pantalla ya. Todavía no estás compartiendo, Pablo. No, ok. Ahora sí está comenzando. Ok. Sí. Ahora sí. Ya. Y sale, no sé si salió aquí en mi presentación. Que estamos acostumbrados a usar estas herramientas, ¿no? Solo para tener idea, se está compartiendo donde dice Outline. Eso. Ya está el inicio de la presentación. El inicio de la presentación, ¿no? Sí, sí. Y ahora avanzó Outline. Ajá. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación. La idea es discutir, como les estaba diciendo, de forma breve, porque quería más tener una discusión personal, ¿no? Y también, no sé si vamos a tener tanto tiempo, pero en la medida que tengamos el tiempo, vamos a conversar sobre los orígenes de Internet de las Cosas. Pues, ahora se bloqueó. Ya. Ok, entonces, como outline, o sea, resumiendo cuál va a ser el contenido de esta presentación, primero voy a hablar del pasado, pero al hablar del pasado vamos a remitirnos a un momento inclusive anterior
que le estoy llamando la prehistoria de Internet de las Cosas, porque es antes de que oficialmente se haya acuñado el término Internet de las Cosas, ¿no? Entonces ya había ciertas inquietudes, ciertas ideas que nos han conducido a lo que tenemos hoy. Entonces, luego vamos a evaluar aquello que fue el comienzo, desde que se habla Internet de las Cosas hasta hoy. Luego vamos a ver brevemente lo que tenemos hoy, en qué estamos, cuáles son los desafíos para el futuro, y después vamos a empezar a hacer una serie de especulaciones, ¿no? Vamos a intentar anticiparnos a lo que podría ser el futuro de Internet de las Cosas. Y entonces vamos a tratar de ver oportunidades, qué podemos hacer, dado que el futuro podría ser así, dónde nos encajamos nosotros como profesionales de computación, como estudiantes, como la futura generación, ¿no? de la computación. Entonces, comenzando con lo que estoy llamando de la prehistoria del Internet de las Cosas, estamos hablando de temas que muchos de nosotros, en los que ahora estamos, ya hemos pasado por toda esta fase de pregrado, maestría, doctorado, hemos estudiado en algún momento temas como como la famosa computación ubicua. Entonces, en la computación ubicua, cuando se propuso este tema en el año 1991, en los laboratorios de Xerox, en Palo Alto, había una idea, esto que estamos viendo acá, en aquella época era el futuro, era un sueño, ¿no? Que eran varias computadoras en una sala, varias máquinas conectadas por diferentes tipos de red, ¿no? Infrarrojo, radiofrecuencia, por cable de red, y que podían estar, digamos, de forma casi invisible en el ambiente. O sea, esto significa que nosotros tenemos los dispositivos incrustados en el ambiente, ¿no? Embedded. Pero esto era una idea, más una declaración de buenas intenciones, ¿no? En el momento en que se creó esto, gracias a este señor llamado Mark Weiser, que él definió dentro de su grupo de investigación en este laboratorio la computación ubicua. Y él afirmaba lo siguiente, ¿no? Es un conjunto de elementos especializados de hardware y software conectados, ¿no? por diferentes medios que son tan ubicuos. Ubicuo significa que es como omnipresente, ¿no? Está en todo lugar, algo que es ubicuo. Entonces son ubicuos a tal punto de que no notamos su presencia. O sea, para él, la definición de la tecnología perfecta es aquella que es invisible, aquella que nosotros incluso nos olvidamos de que existe porque estamos tan acostumbrados a utilizarla que ya se vuelve cotidiano, natural, que es mucha de la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1991, cuando aún no había este término Internet de las Cosas, pero había estas ideas de conectar elementos de hardware y software. Aquí no estamos hablando de computadoras de desktop conectadas en red, la Internet, no. Acá estamos hablando de lo que hoy le decimos las cosas, ¿no? Estamos hablando de todo el ambiente. Estamos hablando de que el ambiente en el que estamos es hecho o mejor dicho, está conectado, y está conectado por medio de antenitas, estas de infrarrojo o radiofrecuencia, y además tiene alguna capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, este es el principio básico, ¿no? Tienen antena y tienen un procesador, por mínimo que sea. Y esta idea del año 1991, en este artículo muy famoso llamado The Computer for the 21st Century, que hasta hoy es muy citado porque sentó ciertas bases de lo que podría ser. Y podría ser porque en aquel momento no podía ser de la misma forma que fue soñado, ¿no? Entonces vamos a ver al final, cuando estemos llegando al final de esta charla, dónde queda esta idea inicial que hubo en el 91, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta es una imagen de ese artículo de Weiser. Entonces él muestra acá lo que se llama the active badge, o sea, esto es como una credencial activa, donde yo con esta credencial, o sea, esa identificación, photocheck que yo me cuelgo en el cuello, puedo entrar en el laboratorio y conectar, y entonces me da permiso para acceder a aquello que yo
puedo, ¿no? Entonces, esto es algo, hoy ya tenemos esto, pero en aquella época era un sueño, ¿no? Se quería llegar a esto. Y en este artículo hay muchas ideas, es un artículo lleno de ideas de cómo podría ser. Y aquí hemos copiado algunas, ¿no? Por ejemplo, dice, ya habla de cientos de computadoras que se van a volver invisibles en el sentido de que no nos damos cuenta que están a nuestro alrededor, ¿no? Fíjese cómo estos conceptos son muy actuales. En la época no, pero ahora esto es algo, y ya estamos casi ahí. Después también dice que la revolución, no se necesita una revolución dentro del área de inteligencia artificial, que es más o menos el camino que se siguió después, ¿no? De que no era necesario necesariamente innovar en el área de Artificial Intelligence, sino que primero vamos a hacer redes acá para poder comunicarse. Entonces esto fue un primer approach para lo que hoy conocemos como Internet de las Cosas. Muchos de nosotros hemos vivido esta época que hemos estudiado, que era la computación ubicua. Y luego vino otro término muy, muy interesante que muchos también hemos visto en el pregrado, que era la computación pervasiva. Entonces, básicamente la computación pervasiva o la idea de computación pervasiva era, ok, lo que ha dicho este señor Mark Weiser está muy bonito, pero vamos a hacer lo que se puede hacer hoy. Entonces, vamos a realmente estudiar protocolos, vamos a desarrollar las áreas de redes, de comunicaciones, y vamos a conseguir hacer esta comunicación. Vamos a llegar un punto más allá de lo que es la computación móvil, ¿no? En esta época ya se hablaba de computación móvil. Este artículo donde ya se hace una retrospectiva es del año 2001, pero la idea de computación pervasiva es un poco anterior a este año. Entonces, aquí ya estamos hablando, fíjense los temas que ya se discuten aquí, los desafíos: comunicación remota, tolerancia a fallos, ¿no? Alta disponibilidad, seguridad distribuida. Todos estos temas, de nuevo, hoy son muy actuales, ¿no? Pero en esta época el objetivo era hacer lo que se pueda de computación ubicua con los recursos que hay en la época, que estamos hablando de hace 20 años. Entonces, ¿qué se podía hacer hace 20 años? Era la creación de estos espacios inteligentes, de intentar alcanzar este concepto de invisibilidad que hemos conversado hace un rato, escalabilidad dentro de un contexto. Entonces, todo esto pertenece a lo que yo estoy llamando en esta charla de prehistoria de Internet de las Cosas, porque aquí no se habla de Internet de las Cosas aún, a pesar de que para este año ya había un poco esa noción, ¿no? Pero estas eran áreas de constante desarrollo. Y solo para resumir esto, creo que me pasé un slide. Ok, aquí, más o menos comparando lo que se esperaba con ambos conceptos, ¿no? De computación pervasiva y computación ubicua. Entonces, en este diagrama de tipo matriz se puede ver como el objetivo máximo de la computación ubicua era conseguir estos dos niveles, en estos dos ejes. Primero, el de movilidad, o sea, conseguir que la computación sea totalmente móvil, que esté totalmente independiente de cables, de alguna atadura física, ¿no? Y por otro lado, que esté totalmente, que tenga este nivel alto de embeddedness, o sea, que esté totalmente incrustado en el mundo físico y por lo tanto invisible. Y en la medida que se llegue a estos dos ejes, estamos alcanzando este ideal de computación viva. Entonces, luego vamos a comenzar a hablar sobre el pasado de Internet de las Cosas propiamente dicho, que comienza en el año 99, cuando este señor famoso, Kevin Ashton, por casualidad también, por una sucesión de hechos, ¿no? Él básicamente cuñó el término Internet de las Cosas en una presentación. Él trabajaba para Procter & Gamble y él quería en una reunión convencer a la gente, a los directores, de que usen RFID,
esta tecnología que sirve para identificar por radiofrecuencia objetos. Entonces son unas etiquetitas bien minúsculas que se colocan en objetos y gracias a ello se puede identificar de forma única a algún objeto, nada más pegándole este identificador, ¿no? Que es un chip muy pequeño. Entonces esto tiene unas aplicaciones muy grandes en muchas áreas, pero fíjense cuál es la idea, ¿no? Él lo que propuso es, justificando el uso de RFID, decía así: para empoderar a las computadoras con sus propios medios de recoger información, de tal forma que ellos puedan ver, escuchar y oler el mundo por ellos mismos. En toda su gloria, toda esta parte no poética, pero lo que él quería era simplemente decir, ok, la computadora está bien, hace cálculos, pero que ella misma tenga acceso a los sensores para poder leer el mundo. Y esto en realidad no era nada nuevo, pero lo nuevo aquí era el hecho de escoger el título de Internet de las Cosas. Él propuso ese título usando esta justificativa en aquella reunión, y a partir de entonces se empieza poco a poco a usar ese término, Internet de las Cosas, Internet of Things, principalmente porque la abreviación es muy simple y fue muy popular, ¿no? Que es IoT. Esta abreviación IoT tuvo mucho éxito, pero esto marca también la identidad inicial de la Internet de las Cosas. Entonces, debido a esto, inicialmente esta área de Internet de las Cosas estaba muy asociada con este concepto de RFID, o sea, era casi todo. RFID era Internet de las Cosas, muy al comienzo, cuando se hablaba de este campo nuevo que está surgiendo. Se asociaba mucho con esto, ¿no? Y esta tecnología, como les he mostrado, son estas etiquetitas que dicen RFID tag, que se conectan con un lector, lee la información de esa tarjeta, de esa tag, y entonces yo puedo monitorar cosas físicamente, son algunas aplicaciones de esto, ¿no? Y tuvo exactamente este éxito debido a que tiene aplicaciones directas en la industria, grandes, importantes, como manufactura, logística, inventario, procurar ítems en un almacén. Entonces, estos fueron los primeros usos, las primeras aplicaciones de Internet de las Cosas, cuando ya se llamaba así. Y es interesante ver cómo no se parece mucho con lo que estábamos viendo antes, ¿no? De computación ubicua. Acá estamos trabajando con algo un poquito más simple, pero a la vez que es simple, es algo posible, es algo que se puede hacer y además algo que concretamente da dinero, algo que a mí como empresa me está ahorrando mucho dinero. Estoy ahorrando y produciendo ingresos, estoy mejorando mis procesos. Entonces, esta confluencia, tanto de usar estas tecnologías inalámbricas para producir, digamos, ganancias, o sea, para mover la economía, con el hecho de que ya, o sea, por un lado está el uso de esta tecnología y por el otro lado está el desarrollo de la propia tecnología, ¿no? Entonces están apareciendo más estos sensores, cada vez se están volviendo más baratos. Aquí estamos ya en el comienzo del año 2000, ¿no? Se están volviendo más baratos. Y estoy realmente comenzando a tener un área nueva. Otro punto que marca la identidad de este momento de Internet de las Cosas es este tema. Estamos en el siglo XXI, ¿no, chicos? A ver, creo que alguien está con el micrófono prendido. Okay. Entonces, voy a silenciar, Pablo, a todos y te activa su micro de nuevo. ¿No? Ok. Ya puedes activar tu micro, Pablo. Ya, se escucha, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Hablando de este segundo momento, ¿no? Donde estamos hablando de wireless sensor networks, o sea, redes de sensores inalámbricos, que este también era otro gran tema donde tenía
sensores, y estos ya no era solo RFID, recuerden, el RFID es algo muy simple, pero por ahí se empezó. Entonces aquí estamos hablando de sensores que puedo colocar en diferentes lugares, afuera, en el campo, ya, por ejemplo, en aplicaciones industriales de tipo outdoor, y puedo recolectar información. Entonces, en este segundo momento es donde empezamos, básicamente aquí estamos hablando de sensores, ¿no? O sea, de leer. Dado el mundo físico, lo estoy leyendo, estoy obteniendo información de él. Entonces, todavía aquí no estoy hablando de la segunda parte, que son los actuadores, que constituye lo que yo voy a llamar el presente. Entonces, hasta aquí quería identificar estos dos tiempos en el pasado, pero primeramente identificar este tema inicial, que era la computación ubicuana. Entonces, esto nos va a llevar a lo que tenemos hoy, lo que estoy llamando el presente de la Internet de las Cosas. Y de propósito está en un momento así de noche, porque está muy pronto ya a ser el mañana, ¿no? Estamos muy cerca de eso. Entonces, fíjense, aquí estoy usando, es un survey que define los temas de el término de Internet de las Cosas. Recuerden que en el año 99, cuando este señor, Kevin Aston, él propuso el término nada más, pero no hubo una definición concreta. Sin embargo, debido a que estaba masivamente siendo usado este término, esta institución, ITU, que es una institución de estándares, dijo, ok, vamos a definir entonces qué es Internet de las Cosas para que todos podamos usar. Y la primera definición formal, cuando ya decimos, ahora el término se consolidó, Internet de las Cosas, fue en el 2005, y se le denominaba así, ¿no? Una infraestructura global para la sociedad de información que habilita servicios avanzados, interconectando cosas de forma física y virtual, basado en este tipo de tecnologías de comunicación que están evolucionando. Entonces, estamos hablando de comunicación, algo que él llama things, ¿no? Que son cosas, objetos, cualquiera, comunicados en una estructura global. Entonces, esto tiene un poco de identidad del propio término Internet, pero con la inclusión de cosas, ¿no? Y esta es una forma, a veces un poco fácil y simple de definir Internet las cosas, que es que dado el Internet, que es una red mundial de computadoras, en esta red yo voy a incluir otros elementos que antes en mi cotidiano yo los llamaba de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquello que está aquí, mi reloj, mi refrigeradora, el propio horno y las luces, todo esto, cosas, ambiente, inerte. Hoy cada uno de ellos tiene un chip y una antena, entonces ellos pueden formar parte de esta vasta red que antes se llamaba Internet de las Cosas. Y esto más o menos intuitivamente es el entendimiento que tenemos hoy de Internet de las Cosas, que es una red global donde cualquier dispositivo que tiene chip, que tiene procesador, tiene antena, se conecta. Entonces, a partir de esto también han surgido otras definiciones que están recolectadas aquí. No vamos a entrar mucho en detalles sobre estas definiciones porque todas van a variar poco de lo que acabamos de decir, ¿no? Y recordemos que esta es la definición básica, la definición simple de Internet de las Cosas, pero encima vamos a ver el potencial. Entonces, ahora estamos viendo qué es Internet de las Cosas hoy. Tenemos más definiciones. Solo les he puesto aquí para que veamos que de verdad hay un intento de definir de forma concreta, ¿no? Qué es Internet de Cosas. Hay muchas ideas que van a ser comunes, en algunos casos, en otros van a resaltar alguna cosa del término, pero todas, si ustedes se ponen a leer, todas van a estar más o menos dentro de la misma esfera. Entonces, esto nos lleva a uno de estos grandes surveys donde resumen el área de Internet de las Cosas, nos la muestra como la conjunción, la convergencia de
tres diferentes áreas, tres áreas. Una, ya que es Internet de las cosas, entonces una de las áreas es el Internet, o sea, todo aquello que tiene que ver con redes, con la comunicación entre dispositivos. Otra nos habla de things, o sea, aquí estamos hablando ya de los dispositivos, de los sensores, de aquellas maquinitas que van a proporcionar la inteligencia a las cosas. Entonces estamos hablando de qué tipo de antena van a usar, de procesadores, ¿no? Por ejemplo, la comunicación aquí es algo en común. Aquí estamos hablando de red, entonces, de red en el sentido amplio, ¿no? Entonces, de grafos de comunicación. Y finalmente, tenemos una tercera dimensión aquí, una tercera visión, que es la visión orientada a la semántica. O sea, si no tuviéramos esto, tendríamos apenas dispositivos que se comunican y nada más. Pero, ¿qué cosas se comunican? ¿Qué mensajes se envían? Estos mensajes, ¿qué representan? ¿Qué significan y para qué los puedo usar estos mensajes, ¿no? Y que estamos hablando de comunicación en esta tercera esfera, estamos incluyendo al mensaje, a aquello que se comunica y qué podemos extraer de eso, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de semántica, porque queremos entender lo que ellos envían, todo lo que se comunica aquí. Y entre esta intersección ha habido aquí un gran rescate de un área que está un poco dejada de uso hasta hace algunos años, pero hoy está usándose mucho más, que es el área de la web semántica. O sea, en el área de web semántica, donde en el comienzo, cuando se propuso este tema, se hablaba mucho, ¿no?, de ontologías y de crear agentes web. Cada página es un agente que se comunica con otro agente. Y esta idea un poco quedó en desuso. Sin embargo, en el área de Internet de las Cosas, y como vamos a ver posteriormente, esta idea, ¿no?, de agentes inteligentes poco a poco se está recuperando. Entonces, aquí estamos hablando de semántica también y de un rescate de esas tecnologías que antes eran de la web semántica. No voy a entrar mucho en detalles sobre ese tema, pero si quieren, en el momento de preguntas podemos hablar más de esto, ¿no? Pero básicamente se han adoptado estas herramientas de semántica con otra cara. Es una semántica lightweight, más ligera, diferente de las épocas del OWL. Entonces, lo que vamos a ver ahora es más o menos cómo es una arquitectura actual de Internet de las Cosas. Es actual en el sentido de que todavía tenemos esto, pero poco a poco estamos migrando a otra que también la voy a mostrar. Pero aquí podemos ver los principales componentes de la Internet de las Cosas clásica, digamos, donde tenemos sensores, o sea, aquí abajo consideramos que es el mundo físico. Entonces, estos sensores están leyendo el mundo físico, están leyendo unidades, temperatura, están leyendo el CO2, humedad, y cualquier tipo de unidad para la que existe un sensor, la están leyendo y la están enviando a la nube. Entonces la nube va a hacer un procesamiento aquí con técnicas de Big Data, inteligencia artificial. Vamos a entender qué está pasando en el mundo aquí, en la nube, y después llega el momento del actuador. O sea, si el sensor era un read, era leer el mundo físico, este actuador es un write, o sea, vamos a escribir, vamos a modificar el mundo físico, ¿no?, por medio de lo que se llama actuador, que son brazos de robot o interruptores que van a activar alguna máquina, que va a tener un efecto físico, ¿no?, que puede ser prender la luz o puede ser comenzar a regar toda la cosecha, la plantación de arroz, ¿no? Puede ser abrir el corral del ganado, en fin, puede ser muchas cosas que se realizan debido a que yo he primero leído el mundo físico, entendí lo que está pasando, he tomado una decisión y luego devuelvo esa decisión al mundo físico, concretamente con una acción, ¿no?
Entonces, en este punto se puede ver cuál es el papel fundamental de la nube. Los sensores, aquí, son considerados elementos mínimamente capaces de leer una información y enviarla. Entonces, son considerados computadores dumb, ¿no? O sea, solo sirven para eso. Y esto es básicamente la principal característica de este momento del Internet de las Cosas, ¿no? Que poco a poco está cambiando, pero aún va a ser en gran medida así. Y para esto existen muchas tecnologías en diferentes momentos aquí, ¿no? Para leer, para enviar protocolos de comunicación, que en realidad no era la idea de esta charla, de entrar en estos detalles técnicos, sino dar una perspectiva completa del comienzo hasta el final, hasta donde estamos con el futuro más. Pero en las preguntas podemos entrar a estos detalles si se desea. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo es una arquitectura común de este tipo. Está esta capa, que se llama capa de sensores, ¿no? Están aquí todo tipo de tecnologías que leen el mundo físico, RFID, aquí tenemos Wireless Sensor Networks, Bluetooth y otros tipos. LoRa, por ejemplo, que LoRa es un tipo de comunicación para una ciudad entera, ¿no? 4G, todo está acá. Luego tenemos la capa de comunicación, no, 4G está acá, ¿no? La capa de comunicación y la capa de servicios. Entonces, encima de toda esta información que se obtiene, nosotros vamos a crear servicios que en realidad es nuestra lógica de negocios, ¿no? Y finalmente vamos a tener una capa de interfase donde ahí sí se va, es que el famoso dashboard, ¿no? Donde vamos a decidir qué se hace con los sensores, qué acciones vamos a tomar. Entonces, esta es una arquitectura clásica, Internet de las Cosas. Y este es el punto de inicio de un nuevo tema que ha llegado para modificar esta arquitectura, ¿no? Que es el famoso Edge Computing. A veces se le llama también Fog Computing. Entonces, Fog Computing, Fog significa algo así como neblina. Y se ha creado ese término, justamente Fog Computing, o sea, computación de neblina. Porque la neblina es algo que queda un poco más abajo, más cerca de la Tierra, más cerca de nosotros, ¿no? Del mundo físico, digamos. Entonces, se entiende por Edge Computing o Fog Computing. A veces se consideran sinónimos y a veces no. Pero la idea es, en general, de que Edge Computing es el procesamiento local. O sea, en lugar de enviar el dato, yo tengo un sensor aquí, ¿no? Y este sensor, en lugar de enviarlo a la nube, va a procesarlo, lo va a enviar a un elemento que queda en la red local. Ven, aquí dice LAN WAN. O sea, no vamos a enviarlo a la nube porque enviarlo a la nube tiene muchos problemas, ¿no? Primero, es caro. A veces estos sistemas tipo Amazon te cobran por upload y además demora mucho de enviar toda esta información. Luego tengo que gastar mucho espacio en la nube para poder procesar, almacenar tanta lectura de datos. Y muchas veces lo que yo necesito se puede hacer aquí localmente. Entonces, esta nueva capa está cambiando la arquitectura en general de Internet de las Cosas, ¿no? Y lo que vamos a ver posteriormente es que esta capa poco a poco va a ir mezclándose con esta, ¿no? Entonces aquí aún el sensor es un elemento mínimamente, un elemento computacional mínimo, y en esta capa ya tenemos, por ejemplo, los routers que tienen poder de procesamiento un poquito mayor, a ellos se les suele delegar algo. O si no, tenemos el famoso gateway, ¿no? Que es una computadora un poco más poderosa que concentra las lecturas de ellos, que puede ser, por ejemplo, estos single board computers como los Raspberry Pi. Entonces, una computadora pequeña, no usa tanta energía y nos sirve para hacer procesamientos muy avanzados. Entonces, en lugar de mandar todo y cualquier dato que se genera a la nube, yo lo proceso aquí en esta capa. Y al hacer eso, de repente puedo resumirlo. Entonces, en lugar de mandar 1 millón de datos aquí, voy a mandar solamente
1000 o 10.000, porque los otros los he filtrado, los he resumido aquí, y fue barato. Entonces solo mando aquello que es significativo. O inclusive aquí, modernamente, ya se puede hacer inteligencia artificial, machine learning, algoritmos de ese tipo, aquí en Edge Computing. Entonces, esto está cambiando totalmente el panorama, ¿no?, de Internet de las Cosas. Aplicaciones de Internet de las Cosas son vastas. Nosotros hemos visto, todo el tiempo vemos qué tipo de cosas se pueden hacer. Voy a resumir brevemente algunas aplicaciones. Pero esto ya nos da una idea. Si comparamos estas aplicaciones con aquello que se pensó inicialmente, llamado de computación ubicua o pervasiva, fíjense cómo ya estamos cada vez más cerca de eso. Tenemos los famosos wearables, o sea, vestibles, ¿no? Tengo cosas que yo me las coloco en el cuerpo y me olvido que están ahí, y tengo un reloj que me está midiendo todo el tiempo datos físicos míos y me avisa consejos de salud y monitora, y si estoy mal me avisa también. Entonces ese tipo de cosas es una aplicación interna de las cosas. Se acerca mucho con este concepto que veíamos. Automatización de la casa también. Cada vez este tema está aumentando más porque es uno de los más prácticos. En particular, Home Automation es algo que es mucho más próximo de nosotros, ¿no?, de todos ellos, tanto wearables como Home Automation. Los podemos ver y son más próximos del consumidor final. Después tenemos el famoso tema de ciudades inteligentes, los Smart Cities. Y dentro de este tema, hoy hay mucha inversión, ¿no?, de los gobiernos de hacer que sus sistemas, digamos, sus sistemas comunes sean inteligentes. Y esto se logra por medio de sensores y actuadores, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aquí en la ciudad de São Paulo estamos trabajando en un proyecto para hacer esto, ¿no? Cuando estaba haciendo doctorado estaba en este proyecto que era de hacer semáforos inteligentes y de poder colocar cámaras en los semáforos para que lean las placas y detecten, por ejemplo, cuando un carro ha sido robado. Ese tipo de cosas se puede hacer hoy ya colocando sensores a lo largo de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, detectar que no me acuerdo cómo se llaman, desagües, ¿no? Estos desagües están tapados con sensor, o estos containers enormes de basura que hay en la ciudad, un sensor también para ver si están llenos o no. Entonces, si no están llenos, optimizo la ruta del carro de basura para que no vaya por ahí y ahorramos combustible, ¿no? Y aquí abajo estamos hablando ya de otros temas que tienen que ver con la industria, ¿no? Smart Manufacturing, que desde el comienzo se empezó a usar y hoy en día se usa mucho más, y cada vez más hay mucha inversión en esto, en hacer que la manufactura sea más eficiente, como leyendo el mundo físico, colocando sensores en todo. Yo puedo tener información de primera mano, ¿no? Antes, primero había un proceso de producción y luego de que ya se produjo, vamos a evaluar lo que se produjo y vamos a ver qué problemas hubo. Entonces, con Smart Manufacturing podemos en el acto saber medir las cosas. Healthcare también. Toda esta área sirve mucho para la salud. Están cada vez más haciéndose muchas aplicaciones. Muchos, incluso en la UNSA también están trabajando con esto. Es una de las áreas principales. Y los carros, ¿no? Ya saben que ahora, gracias a Internet de las Cosas, podemos tener carros autónomos. Entonces, este es un panorama básico de qué se puede hacer hoy con Internet de las Cosas, con las aplicaciones que tenemos hoy. Pero ahora vamos a resumir ciertos desafíos, algunos que yo he identificado para traer acá y para discutirlo, ¿no? Por ejemplo, el desafío de la estandarización. O sea, hoy cada fabricante hace su propio estándar y a veces hay arquitecturas, ¿no?, más que intentan ser genéricas, pero no hay una sola, sino hay más de una. Entonces, cada uno es su propio estándar. Y para eso, instituciones como ITU o como el IETF o como el propio W3C intentan crear estándares, definirlos para que todo el mundo los adopte.
Y esta es la única forma de resolver esto, ¿no? Que haya una institución con una autoridad que diga, ok, este va a ser el estándar y todos lo siguen. Pero no pasa. Entonces acaban teniendo que haber soluciones como, ok, tengo que soportar entonces todos los estándares que hay. Y esto es un tema que todavía sigue discutiéndose. La privacidad de los datos es otro de los temas fundamentales, que es un desafío que todavía no se consigue resolver. Entonces, esto es un buen tema de investigación, ¿no? La privacidad, porque se genera tanto dato y estos dispositivos pequeños son tan, digamos, frágiles que no son capaces de tener modelos complejos de seguridad. Entonces, hay un compromiso aquí en la privacidad, ¿no? Que hay que estudiar. La escalabilidad también, pues, que tiene que ver con el manejo de la complejidad. Esto lo vamos a ver también en la parte que yo voy a llamar Internet de las cosas del futuro, que es uno de los principales desafíos en realidad, la complejidad. O sea, es concebible manejar yo como un ser humano, tener algunas unidades, como máximo 10 cosas, y yo entonces tengo un celular, un tablet, un reloj, algunas maquinitas por acá, y yo las manejo a todas, pero si llego a tener decenas de esto, entonces esto sobrepasa la capacidad cognitiva de cualquier persona, ¿no? Es un problema. Fuera el problema de manejar la complejidad desde el punto de vista tecnológico. La heterogeneidad es otro de los grandes problemas, todavía no está resuelto, que tiene mucho que ver con estandarización, ¿no? Entonces, el hardware también es diferente. ¿Qué hacemos para que sea compatible? Autenticación tiene que ver con cómo, dado un sensor, ¿a quién le va a dar los datos él, no? Hay todo un tema hoy en día que se está hablando que se llama self-sovereignty, o sea, autosoberanía, que ok, ya no voy a querer confiar en un elemento centralizado que él diga que es seguro y que no, sino cada uno de los elementos va a decir por sí mismo qué es, ¿no? Otro de los desafíos grandes es este famoso data forgetting, o sea, el derecho a ser olvidado en la red, ¿no? He producido datos y quiero que esto no se quede grabado en alguna base de datos donde yo no he autorizado. ¿Cómo hacer esto? Todavía es un desafío. Y a propósito de estos desafíos, quería mencionar brevemente uno de los principales desafíos, que este en particular lo quería mencionar porque tiene que ver con una aplicación aquí en Brasil. Disculpe un ratito. Entonces, esta que se llama Digital Inclusion, inclusión digital, tiene tres dimensiones, ¿no? El acceso a la tecnología. ¿Por qué estamos hablando de eso, no? Porque dado que hoy Internet de las Cosas es una área que está en crecimiento, entonces necesitamos tener acceso al material, a la tecnología, para poder entrar en esta onda, ¿no? Tanto para producir aplicaciones, para producir soluciones para nosotros mismos, como también para hacer avanzar al área. Entonces, esto puede ser un problema porque estamos hablando de adquirir equipos que nosotros no producimos, ¿cierto? Nosotros no producimos estos sensores, estos chips. Y lamentablemente dependemos de quién los produce y si no los tenemos en primera mano vamos a retrasarnos un poco con esto. Entonces, vamos a incluir aquí el tema del acceso, que esté disponible, comprar estos sensores, ¿no? Estas máquinas tipo Raspberry Pi aquí, de forma barata, de forma amplia, para que todo el mundo pueda usar. Adopción, o sea, digamos, este asunto de la digital literacy, capacitar a la gente para que cada vez pueda entrar a este mundo, ¿no? de Internet de las Cosas. Y finalmente la aplicación, o sea, realmente usarlo, ¿no? Crear soluciones, producir. Entonces, esto yo lo digo de forma particular por el tema que hemos tenido aquí en Brasil, ¿no?
este país es un país que es muy, en términos económicos, es proteccionista. Entonces, para evitar que otros países compitan de forma desleal, digamos, con Brasil, lo que hace es subir los impuestos. Entonces, esto afecta de forma drástica a la tecnología. Es muy caro comprar estas cosas. Comprar una máquina tipo Raspberry Pi que está pensada para venderse a 20, 30 dólares. Aquí al comienzo estaba a 400 reales, ¿no? Y era 400 reales cuando el dólar estaba más bajo. Entonces era una barrera muy grande para poder usar. Entonces, sin acceso, por ejemplo, a Raspberry Pi aquí, nos vamos a quedar sin avanzar. Entonces, esto ha provocado que haya iniciativas como esta que se llaman Caninos Locos, que básicamente han decidido crear su propio chip. Este chip, que se llama Labrador, es compatible con Raspberry Pi y ha sido creado justamente para poder abastecer al mercado nacional, para que el mercado nacional, los makers, los entusiastas que quieren hacer aplicaciones para el Internet de las Cosas, no se queden sin hardware para trabajar. Y recientemente ha sido usado en esta creación, ¿no?, de ventiladores pulmonares para combatir el COVID. Y es un ejemplo ya inmediato de cómo la tecnología local se puede usar, ¿no? Entonces, nosotros aspiramos a eso. Si nosotros en Perú, ¿no? Si no tenemos la tecnología, hay que hacerla, pero lo que no se puede, lo que no podemos hacer es quedarnos sin la tecnología y perder la onda, perder la ola, ¿no?, de entrar a esta área. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta pulga que es del tamaño de una moneda, un chip muy pequeño que ya lo usan para ponerlo incluso en tortugas para ver por dónde viajan, ese tipo de cosas ya se hacen. Y esto ha surgido de la necesidad, básicamente, ¿no?, de que no hay un chip barato aquí, entonces yo lo hago. Y más o menos esta es la idea que también quería traer, ¿no?, para nosotros en Perú. No esperemos a que vengan las soluciones de afuera. En el futuro próximo, ya vamos a entrar a esta parte del futuro, que es en realidad el presente en muchos otros lugares, crear aplicaciones basadas en Internet de las Cosas ya es una realidad y es una realidad avasalladora. O sea, faltan manos para crear aplicaciones basadas en Internet de las Cosas. Faltan manos, faltan profesionales, faltan empresas. Necesitamos crear muchas empresas que hagan hardware, que importen componentes, que los creen, que los sellen, que los vendan, y otras empresas que hagan programas, código para eso, y otras empresas que hagan data analytics para eso. Entonces hay todo un ecosistema que, si no está creado aún, no duden que va a crearse en breve, que va a aparecer, y si no se cubre de forma local, van a venir otros a llevarse la torta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es intentar ver cómo puede ser el futuro, dadas estas características que hemos visto hasta ahora, de cómo es Internet de las Cosas hoy, y analizando un poco algunos datos que, digamos, podemos decir que es obvio que va a suceder. Por ejemplo, esto está sucediendo y no va a parar, que es que los dispositivos cada vez tienen un poder de computación mayor. O sea, para todos los efectos estamos diciendo que son más inteligentes. Los dispositivos, estos que antes solo servían para producir una lectura, ahora cada vez son más potentes, más poderosos, pueden ejecutar sistemas operativos más complicados, ¿no?, más sofisticados, y hacer incluso algunas aplicaciones básicas y no tan básicas. Entonces, ese es el tipo de dispositivo con el que estamos lidiando en el futuro. Un dispositivo mucho más poderoso. Y esto nos lleva a la segunda parte. Es más barato. Entonces, vamos a tener en un futuro próximo, y no tan próximo, cada vez dispositivos más inteligentes y más baratos. Esto configura ya el panorama que nos espera. Con esto vamos a lidiar en el futuro próximo. Y las dos condiciones anteriores nos van a llevar a lo siguiente. Va a incrementarse tremendamente el número de dispositivos. Hay muchas proyecciones ya hoy que nos dicen que va a haber billones de dispositivos. Incluso algunos se han animado a anticipar trillones, que no me parece tan
tan creíble, pero billones en billions, ¿no? Que para nosotros son 1.000 millones. Entonces, miles de millones de dispositivos. Estos son muchos dispositivos. Las estimativas son de que por cada ser humano va a haber, si no centenas, millares. Las más optimistas dicen que vamos a tener por cada ser humano millares de dispositivos. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme, absurda de dispositivos comunicándose, haciendo procesamientos, enviando información. Esto nos lleva, como ya dijimos, muchos dispositivos por persona y por otro lado va a haber, ya esto que estamos mostrando aquí son tendencias continuas, ¿no? O sea, esto ya pasa y se espera que continúe creciendo. Y el otro es una inversión cada vez mayor en el ecosistema de Internet de las Cosas. O sea, que va a haber más plata en Internet de las Cosas, ¿no? Va a haber más incentivo económico para crear aplicaciones, tanto de hardware como de software, como de análisis de datos, todo tipo de aplicaciones. Y esto nos va a llevar también a que haya una convergencia de la tecnología, ¿no? Cada vez más va a haber convergencia de diversas áreas tecnológicas que van a solucionar nuevos problemas. Entonces, este es el panorama que nos espera. Y perante este panorama, nosotros tenemos algunos tópicos que, sin duda, con los cuales vamos a tener que lidiar, tanto desde la industria como desde la academia, o sea, desde el mundo de la investigación. Y el primero de ellos, que ya salta a la vista, es la complejidad. Fíjense que estamos hablando de que hay muchos dispositivos. Entonces, si hay muchos dispositivos, va a haber muchas conexiones, muchas comunicaciones. La cantidad de comunicaciones que se espera que haya es colosal, ¿no? Es algo que no se ha visto hasta ahora, nunca. Entonces, necesitamos revisar nuestros libros sobre redes complejas y más aún, fíjense, la otra parte, ¿no? Estos sistemas de redes que se comunican, de dispositivos que se comunican, que mandan señales unos a otros, de tal forma que coordinarlos ya se vuelve en sí también una tarea compleja, ¿no? Entonces, aquí viene esta idea de que la respuesta a la complejidad es la creación de sistemas que se autoorganizan, sistemas autoorganizables, ¿no? Entonces, aquí estamos en la parte de la especulación, ¿no? Nosotros hemos analizado juntos el pasado, el presente, ahora estamos viendo el futuro. ¿Cómo puede ser este futuro? Y qué opciones tenemos, ¿no? Entonces, sin duda una de las opciones para afrontar la complejidad sería el uso de la creación de sistemas autoorganizables, sistemas inteligentes, o sea, un sistema donde la inteligencia ya no está en un elemento, sino en el conjunto, ¿no? Esto es una de las áreas que se espera que se rescate en el futuro, que es el área de sistemas multiagentes, ¿no? Toda la teoría de sistemas multiagentes encaja perfectamente para estos tópicos de Internet de las Cosas. Estamos hablando de que vamos a tener dispositivos más inteligentes, muchos dispositivos, y ese es un tema que varios grupos de investigación están rescatando y están incluyendo de nuevo en los sistemas de hoy. Edge Computing, Fog Computing, nuevamente, nos van a abrir oportunidad para hacer análisis local. Esto lo habíamos visto un poquito en lo que es el presente, pero el futuro sin duda va a ser esto, y tenemos muchas oportunidades de hacer IA, ya no en la nube, sino en el borde o en la niebla, como dicen, ¿no? En el edge. Entonces, no solo local analytics, sino local artificial intelligence. Artificial intelligence local es el futuro sin duda, solo que este tipo de algoritmos ya es diferente. No vamos a ejecutar el mismo tipo de algoritmos y el mismo nivel de procesamiento que hacemos en la nube aquí. Entonces necesitamos trabajar encima de esto. ¿Qué modificaciones tenemos que hacer para aprovechar estas computadoras que son obviamente menos poderosas,
son más poderosas que las de antes, pero menos poderosas que la nube. Entonces, este es otro tema de investigación, modificar los algoritmos de aprendizaje para que funcionen aquí. Y sin duda, nuevas arquitecturas para Internet de las Cosas. La arquitectura que vimos anteriormente, esta donde teníamos el sensor, la nube y el actuador, esa arquitectura es del pasado. Ahora estamos en el futuro. Entonces, en el futuro ya definitivamente no va a ser así. Se necesita aprovechar de otras formas esta vastidad de computador que tenemos. Entonces ya para avanzar un poquito en esta explicación, voy a mencionar algunos temas, algunos trabajos que se hicieron anteriormente. Estos trabajos son antiguos, por ejemplo, este es del 2001. Pero a pesar de ser el 2001, es un tema muy actual, ¿no? Es un tema que, este tipo de trabajos que se propusieron antes, en muchos casos no había la oportunidad de hacerlos, de concretizarlos, porque la tecnología no lo permitía. Hoy, 2020, casi 21, la tecnología lo permite y ya estamos a puertas de poder hacer este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios de, si no me equivoco, estos de IBM, que propusieron lo que se llama computación autonómica. Y esto se resume aquí en esta tabla, ¿no? Que son los principios de la computación autonómica. Fíjense, 2001. En 2001 se decía lo siguiente, que estos conceptos se refieren a sistemas que, en comparación con lo clásico, con el current computing, serían grandes centros que manejan la información, data centers, integrando grandes sistemas que consumen tiempo. ¿Cómo es computación autonómica? La solución de computación autonómica. Dice, la solución de computación autonómica es que estos sistemas se organizan solos, ¿no? Digamos, estos sistemas tienen sus propias políticas de alto nivel, en alto nivel, no en bajo nivel, en alto nivel. Entonces, estas políticas permiten que ellos, siguiendo esas directrices, consigan organizar el propio sistema, configurar el propio sistema, optimización también. El sistema se auto-optimiza, se autocura, self-healing, y se autoprotege. Entonces, este tipo de cosas parece un poco, en realidad, es algo bien inspirado, ¿no? Y parece difícil de entender. Sin embargo, como respuesta a la computación, a la complejidad que nos espera, necesariamente tenemos que empezar a evaluar esas opciones, ¿no? De un sistema que tiene inteligencia emergente, donde el sistema propio es inteligente a partir de la interacción de los elementos. Otra idea que hubo era, fíjense, este es 2007, hoy es antiguo, que habla de los principios de Digital Ecosystems, o sea, ecosistemas digitales. Entonces, si el anterior, oficialmente se llama autonómico porque está basado en el sistema nervioso autonómico. O sea, está basado en el sistema nervioso, está basado en los ecosistemas naturales. Entonces habla del contexto del concepto de ambiente, de especies, de individuos, interacción, bienestar social, balance, de dominio agrupado pero bajo acoplamiento y autoorganización. Todos estos conceptos son similares a los otros. Estamos hablando de nuevo de un sistema autoorganizable, un sistema que él mismo se encarga de comportarse casi como un sistema vivo, ¿no? Entonces, hemos visto dos sistemas bioinspirados, inspirados en la biología, que fueron propuestos hace un tiempo, donde no había las condiciones, ¿no? Hoy no hablamos ya de esto porque se quedó en el olvido, pero es un momento para desempolvarlo y rescatarlo. Después también se propuso esta idea de superorganismos, ¿no? Urbanos. Entonces, de nuevo, estamos hablando aquí de una colectividad, donde todos los elementos están conscientes, aware del ambiente donde están.
y ellos mismos hacen sensing, o sea, leen el mundo en que viven, lo entienden, cada uno de ellos, no dependen de la nube acá, y actúan encima de él. Entonces, este sería el componente de acción de este nuevo paradigma que estamos intentando observar, ¿no? ¿Cómo sería el Internet del futuro con dispositivos cada vez más inteligentes? Pero no solamente que ellos son inteligentes, individuos inteligentes, ¿no? Sino que son miembros inteligentes de un grupo inteligente. Luego tenemos otro tema que este sí fue parte del grupo de trabajo donde yo estuve en el doctorado, que era Swarm Computing, o sea, computación de enjambre sería. Entonces estamos identificando aquí un enjambre de dispositivos. De nuevo, este es un tema bioinspirado también. Como vemos, aquí está la nube. La nube no es el protagonista principal, pero forma parte del modelo. Entonces, en este modelo, cada dispositivo se comporta como un insecto, ¿no? De un enjambre. Algo así. Es un dispositivo más esa pieza de software que habíamos creado que se llama Broker. Esto es un insecto del Swarm. Y ese insecto tiene este comportamiento, ¿no? Tiene esta capacidad de poder hacer discovery, o sea, encontrar otros insectos, interactuar con ellos, negociar. Entonces, esto es un trabajo que está en desarrollo aún, pero ya se ha avanzado bastante. Y forma parte de este grupo también, de esta familia de trabajos que intentan de forma bien inspirada proponer una arquitectura para la Internet de las Cosas del futuro. Después, otro de los grandes desafíos del futuro, como podemos ver acá, es toda la cantidad de dispositivos que va a haber, que el sistema humano va a soportar, ¿no? Y en muchos casos vamos a ver que ya vamos a llegar al punto en que estos sistemas pueden funcionar con la propia energía del ser humano, ¿no? Con su propio calor, con tomar energía del hombre. Entonces, esto abre espacio a otra gran área que forma parte de la Internet de las Cosas del futuro. Este es el artículo, ustedes lo pueden ver después cuando tengan las diapositivas. Solo para agilizar ya un poco el final, vamos a ver otro tema que estaba mencionando anteriormente que se llama la carga cognitiva. O sea, yo tengo una persona que no sabe mucho de computación, pero que posee centenas de dispositivos, porque esto es el futuro. Este señor puede ser cualquiera de nosotros, con centenas de dispositivos, y él quiere que esos dispositivos hagan algo para él, porque para eso los tiene. Solo que la forma en que esta persona interactúa con ellos, con unas centenas de dispositivos, hoy no existe. ¿Cómo yo doy órdenes de alto nivel para que ellos mismos, los propios dispositivos, se comuniquen, se organicen y me den una respuesta o hagan lo que yo quiero? Esto es un gran desafío para el futuro. Solo la organización de los dispositivos es un desafío. Ahora, esta comunicación, este HCI, ¿no? O sea, Human Computer Interface, es otro de los grandes desafíos que todavía no está resuelto. Y obviamente la programación de esto también no deja de ser compleja. O sea, programar centenas o hasta millares de dispositivos, un sistema que tiene todos estos dispositivos que son, digamos, más autónomos que antes, es otro de los grandes desafíos, tanto para el usuario final como para el programador. Y finalmente tenemos otro de los temas muy interesantes que forma parte de algo que se quiere explorar en el futuro, ¿no? Que es la economía no me acuerdo cómo se dice esto en español, pero sharing economy, ¿no? O sea, la economía de compartir, que es una tendencia que vemos hoy, de que yo no poseo las cosas, sino compro algo, o mejor dicho, alquilo algo de alguien que ya tiene, ¿no? Esto se usa mucho en otros países. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Airbnb o estos sistemas tipo BlaBlaCar. El propio Uber debería ser así, ¿no? Pero estos tipo, o Car2Go, donde en lugar de comprar carro, salgo a la calle, alquilo un carro, abro el carro, lo uso y lo dejo en algún lugar. Para bicicletas también hay, ¿no? Voy, alquilo una bicicleta,
la uso y la dejo en otro lugar, y no tuve que comprar una bicicleta yo. Entonces, ¿cómo se aplica esto al Internet de las Cosas? Internet de las Cosas, varios dispositivos, ya existe un dispositivo que hace lo que yo quiero y quiero contratarlo. Entonces, ¿cómo hago? Esto va a generar una especie de economía, donde yo en lugar de comprar el dispositivo especializado que hace algo, por ejemplo, una cámara o hasta una impresora, en lugar de comprar el dispositivo, yo lo alquilo. Entonces, tiene que haber un sistema económico para hacer eso, ¿no? Y resolver todos los problemas que suceden en la economía, modelos económicos, incentivos, moneda, obviamente, confianza, transacciones distribuidas. Entonces, en este artículo que escribimos también en este grupo de trabajo, que se llama Storm Economy, quisimos dar un primer enfoque, ¿no? Para dar una solución a este problema. Pero aún sigue siendo un tema abierto, no está resuelto. Entonces hemos dado un paso pequeño, ¿no? Considerable, pero todavía falta mucho. Y aún esto forma parte del futuro, de los desafíos para el futuro en Internet de las Cosas. Bueno, entonces con ese último slide quería terminar la charla y ahora sí dejar abrir para las preguntas, porque creo que ya, no sé, creo que nos hemos pasado en cascada del tiempo. Si hay alguna pregunta, si hay algún tiempo en realidad para preguntas, Sí, Pablo, puede ser ahora. hay algunas preguntas aquí, son básicamente, ¿no? De Susana Gómez, dice, ¿cómo podemos encontrar el artículo, los artículos que has presentado, ¿no? Ya, los artículos están en la presentación, yo los voy a dejar ahí, el título lo ponen, Blue Scholar y lo sacan. El término IoT es un término reciclado de la domótica. Bueno, es un término reciclado de la domótica. No inicialmente puede ser que tenía este origen, ¿no? Pero hoy ya hemos asimilado este término, hoy, ya significa otra cosa. Y hay otros términos, inclusive, que es una cosa que me olvidé de presentar aquí, que también se le llama, por ejemplo, machine to machine computing. Pero en general, este término de Internet de las Cosas, que tiene ese origen que lo mencionó este señor Kevin Ashton, tiene un origen en estos dispositivos de RFID, ¿no? Ahora, el hecho de que el término venga uno de la domótica, hoy ya no tiene mucho, digamos, una relevancia grande, ¿no? Simplemente hoy Internet de las Cosas va a ser lo que dice la ITU y lo que dicen estas instituciones que normalizan esto, ¿no? Pero básicamente Internet de las Cosas es, ya cerrando lo que había comentado, y comparando con aquello que habíamos visto al comienzo, ¿no? De computación ubicua. La computación ubicua era una promesa de que alrededor de mi entorno yo puedo tener dispositivos que están incluso invisibles y yo interactúo con todos ellos. Y hoy estamos cada vez más cerca que nunca de eso. Entonces, estas ideas deberían ser las que nos dicen el norte, ¿no? ¿A dónde ir? Sí, tenemos otras preguntas aquí, ¿no? Tantos dispositivos conectados en red, obviamente genera un crecimiento exponencial, ¿no? En el tráfico de datos. ¿Qué papel juegan las redes 5G? ¿La qué? ¿La red Las 5G? redes 5G, sí. Ok. En el volumen de datos, ¿no? Que transitan. Sí. Bueno, es una pregunta bien interesante. Las redes 5G definitivamente van a habilitar mucho de esta comunicación. Porque fíjense, hasta ahora, esta comunicación con la nube, que fue el origen del edge computing, porque esta comunicación es cara, lenta, puede ser futuramente una ventaja, ¿no? El hecho de que tengamos 5G, que ya tenemos una forma de comunicación más rápida. Pero aún así va a haber un crecimiento de la computación local. Entonces, como dice la pregunta, sí va a haber un papel importante de 5G, de comunicaciones rápidas. Van a facilitar y mucho la comunicación,
tanto a nivel de dispositivo cuanto a nivel de sistemas más grandes. Pero por otro lado esperemos la comunicación sin 5G, o sea, la comunicación offline, ¿no? La comunicación en LAN, no offline no, o sea, sin nube, en LAN. También va a crecer mucho, es importante. Y otros tipos de comunicación. No he llegado a mencionar mucho, por ejemplo, LoRa, pero cada vez está teniendo un papel mucho mayor aquí, en Brasil, por ejemplo, y en otros países, en ciudades de Europa, donde hay pocas antenas en la ciudad, algunas pocas, y eso es suficiente para brindar cobertura a toda la ciudad entera de mensajes gratuitos, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental Sí, y tiene tenemos un a alcance grande. Gledy Nuri aquí. Internet de las cosas, ¿no? Recopila mucha información y qué finalidad tendría esto para las empresas, ¿no? Y cómo podrían aprovechar esta información, de datos, ¿no? Ya, hoy el hecho de los datos ya forma parte importante, grande de Internet de las Cosas. Hoy ya es así, ¿no? Entonces, en el futuro lo que queremos es, hablando un poco de nuestro entorno, ¿no? Queremos crear más sistemas de Internet de las Cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar para nuestro entorno, ver qué tipo de soluciones necesitan sensores, ¿no? O sea, dónde yo gano teniendo más información real, detallada, para poder darle para poder generar valor a la empresa, ¿no? Entonces, eso ya cabe mucho a nosotros profesionales de computación, de tener esa iniciativa, de salir a la calle, de ver las empresas, de tocarles la puerta y decirles, ok, yo te vendo este sistema que va a mejorar tu producción en tanto, con tecnología, y además de mostrarles eso, ¿no? Este tipo de iniciativas tenemos que tomarlas ahora, ya, nosotros. Si no, Ujú. va a ser demasiado tarde. Sí. Entonces, tenemos muchas preguntas aquí. Pablo va a disponibilizar su presentación, ¿no, Pablo? Sí, por Entonces, supuesto. se les va a compartir las presentaciones y ustedes pueden hacer contacto o hacer sus preguntas directamente con él, ¿no? Porque el tiempo no nos va a dar. Hay muchas preguntas y voy a tratar de resumir en una, ¿no? Entonces, la mayoría de las preocupaciones aquí en las preguntas están relacionadas a temas de vulnerabilidad, seguridad, ética, en relación a Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué se está, o cómo va la investigación en relación a seguridad y ética, por ejemplo? Ya, buena pregunta. En realidad eso, como estaba hablando al comienzo, hay un tema que se llama autosoberanía, que se trata de que nosotros, en general, no solo para los dispositivos, sino también para las personas, vamos a llegar a un punto de decir, yo no confío más en las instituciones centralizadas, en que ellos digan quién tiene permiso, quién no. Por ejemplo, estas que te dan los certificados digitales para HTTP, ese tipo de instituciones. Entonces, hay una iniciativa fuerte de crear este tipo de autenticidad de forma propia, ¿no? Que se llama autosoberanía, autoidentidad. Y aún, obviamente, para crear esto se necesitan mecanismos matemáticos para garantizar de que esto es seguro. Y actualmente se está investigando mucho sobre eso. Es, digamos, el futuro, porque una alternativa a eso sería el famoso blockchain, ¿no? Entonces, con blockchain yo puedo guardar las informaciones de forma distribuida Ujú. y ya no dependiendo de este elemento central que acaba siendo el elemento evil, ¿no? Generalmente queremos escapar de eso. Muy bien, Pablo. Finalmente quería agradecerte por tu charla, ¿no? Que fue muy ilustrativa para todos los que están iniciándose en este campo, ¿no? O para algunos es nuevo. Y gracias. Esperamos contar contigo en los próximos eventos que estamos organizando. Y en la Escuela de Ciencia de la Computación de la UNSA tenemos el curso, ¿no? De Internet de las Cosas y esperemos que lo dictes, ¿no? Ojalá que se pueda. Bueno, muchas gracias por la invitación a Edgar, también al profesor Julio Ramos, que muy amablemente me ha invitado. Para mí es un honor estar acá presentando un tema
la universidad, para mi alma mater. Y por supuesto estamos disponibles siempre para futuras colaboraciones, para otras charlas, otros intercambios, ¿no? que sé que puede haber. Les reitero mi agradecimiento a todos, a los organizadores, mi felicitación también, y a todos los que han atendido de forma tan amable. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Nos vemos. Hasta la próxima.